En la SBT, Éxodo 29:38 dice: y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás el primer cordero a la mañana y ofrecerás el segundo cordero al caer la tarde. Y con el primer cordero ofrecerás 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de oliva molida. Y la libación será la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el segundo cordero al caer la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor agradable, ofrenda encendida a Jehová. Esto será holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí, y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Amén. Puede sentarse. Y el texto paralelo es Números 28. Vamos a concentrarnos allá en Números 28. Es prácticamente lo mismo. Entonces, en la lectura inicial hicimos lectura de Éxodo 29 y ahora en las exposiciones pondremos Números 28. Titulamos la enseñanza Funciones cotidianas del sacerdocio. Bueno, para el momento en Números 28, recordemos, los israelitas están recibiendo prácticamente las últimas instrucciones legales antes de entrar a la tierra prometida. Si recuerdan, en Números 27 ya se había elegido al sucesor de Moisés, que era Josué. Entonces también ya estaba el sucesor de Aarón, que fue Eleazar. Por lo tanto, se hizo necesario en Números 28 prácticamente recordar algunas cosas que ya se habían dicho a la generación anterior, que fue lo que exactamente leímos en Éxodo 29. Esas instrucciones se le dieron a la generación que ya murió. Entonces, para renovar las instrucciones, complementarlas y darles algunos detalles más, Dios habla lo mismo en Números 28. ¿Sí? Vimos en el contexto una ceremonia de consagración de los sacerdotes, y en este capítulo el Señor muestra entonces las instrucciones sobre algo que se llama el holocausto continuo. Ese tema es muy importante, el holocausto continuo. Era prácticamente el culto de todos los días en el tabernáculo. Todos los días el sacerdote debía ofrecer ofrendas en el altar de bronce. Por eso se le llama holocausto continuo. Y como leímos en Éxodo 29, era en la mañana y al atardecer. Bueno, en Números 28 vemos en el versículo 1, dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas, en olor agradable a mí, guardarán, ofreciéndomelo a su tiempo, ¿sí? A su tiempo. O sea, da a entender que Dios no solo determina las formas, sino también las ocasiones. Dios decreta aquello con lo cual quiere ser adorado. No podemos adorar a nuestra manera, y ni siquiera podemos adorar en los tiempos que nosotros digamos. Bueno, o por lo menos así era en el antiguo pacto. No podía la gente adorar
en cualquier momento con lo que quisiera presentarle. Entonces dice Dios, traerán lo que les he dicho de mis ofrendas a su tiempo. ¿Qué significa eso del tiempo? Bueno, sigamos, dice el 3. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofrecerán a Jehová. 2 corderos sin defecto de un año cada día. Será el holocausto continuo. Lo mismo de Éxodo 29. ¿Se dan cuenta? Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro ofrecerás al caer la tarde. Y como presente, la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con aceite, con la 4ª parte de un hin de aceite de oliva molida. Lo mismo. Estaba el holocausto, que era un sacrificio de sangre. Estaba una ofrenda vegetal, que se le llama oblación en Levítico. Y estaba una ofrenda de vino, que eso es la libación. Las tres tipos de ofrenda en una, todos los días. No era simplemente, uno se imagina, ¿no?, que el tabernáculo era sacrificar ovejas y ya. No, hermano, mire todo lo que hay. Hay un ritualismo, una ceremonia, un paso a paso. No era simplemente matar y hacer carne asada prácticamente. No, era un proceso diario. Versículo 5. Es el holocausto continuo que fue ofrecido en el monte Sinaí en olor agradable, ofrenda encendida a Jehová. Bueno, en el monte Sinaí, claro, porque en Éxodo 29 estaban en el monte Sinaí cuando recibieron la instrucción. Es la misma. Y su libación, o sea, la ofrenda de vino, 1/4 parte de un hin con cada cordero. Derramarás libación de bebida fermentada a Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero al caer la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación lo ofrecerás, ofrenda encendida en olor agradable. Cuando dice que conforme a la de la mañana, da a entender que se debía ofrecer lo mismo exactamente, tanto en la mañana como en la tarde. Entonces, si usted mira el contexto ya en Números, dése cuenta que apenas Aarón fue ordenado al ministerio, fue encargado a realizar los sacrificios en el altar. El altar no era algo de lo cual podía participar cualquier persona, solamente Aarón, y tenía que hacerlo todos los días. No existen vacaciones, no existen festivos. Cada día debió ofrecer 2 corderos de un año, sin tacha, uno al amanecer, otro al atardecer. Con cada cordero debía añadirse, en términos modernos, sería 2 kilos de harina fina, mezclada con 1 litro de aceite puro de olivas. Esa es la ofrenda vegetal. En la Biblia de las Américas se conoce como ofrenda de cereal. Y la libación era 1 litro de vino. Y no cualquier vino, era vino superior. Y ojo, miren, hay una tendencia que se conoce como anabaptismo, que satanizan lo que es el vino. Y hay las iglesias confesionales históricas, por ejemplo, por decir algo, utilizamos vino real para, por ejemplo, la Santa Cena. Para muchos eso es escandaloso, pero dése cuenta, la ofrenda del holocausto continuo tenía una libación que era de vino, pero no era jugo de uva. El vino siempre es entendido como vino, hermano. Es más, en Números 28:7, dése cuenta que es un sinónimo ¿de qué? De bebida fermentada. Está hablando de una bebida fermentada. El licor no hacía que la ofrenda fuera profana o algo así. Bueno, ese tipo de ofrenda también se conoce como ofrenda líquida. Así lo traduce la traducción viviente. Cuando todo esto se hacía correctamente, al pie de la letra, entonces dice el Señor que era olor grato, ofrenda encendida para Él. Bueno, este proceso de todos los días, este holocausto continuo, debía presentarse por todas las generaciones a la puerta del tabernáculo. O sea, no era Aarón, Moisés, David y se acabó, no, era para siempre. Y alguno puede preguntarse entonces, bueno, ¿y hoy? Bueno, obviamente estamos bajo el nuevo pacto. Dios prometió que iba a traer un nuevo pacto.
Y en ese nuevo pacto estas cosas quedaron en el anterior. Así que el Dios que dijo que algo era perpetuo es el que dice, hasta aquí llegarás. Bueno, claro, el tabernáculo era el lugar en donde la gente se reunía, o mejor dicho, en donde el Señor había escogido para reunirse y hablar con su pueblo. Y se acuerdan que leímos ahorita en Éxodo 29:43, ¿qué hacía especial el tabernáculo? ¿Qué hacía especial el templo? ¿Que tenía mucho oro? ¿Que tenía madera fina? ¿Que tenía sacerdotes ordenados con vestidos súper costosos? No, mi gloria, dice el Señor, mi gloria. La gloria de Dios era lo que hacía santo ese lugar. Por eso cuando la gloria de Dios se salió del templo, el templo pudo ser destruido por Babilonia. Por eso cuando Cristo se retiró del lugar del templo, como símbolo de que la gloria de Dios se volvía a ir de ese templo, fueron destruidos por el Imperio Romano. Y ya nunca más esa gloria va a estar con los judíos, nunca más. Porque ahora esa gloria llena el corazón de todo el pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles, que son la iglesia. Y así se cumplió lo que se había dicho y lo que es el propósito de todo la ley de Dios, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Cuál es? Habitaré entre los israelitas y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Ese es el propósito. Esa era la razón de ser del tabernáculo, de los sacrificios, del sacerdocio, de todo. Que Dios habitaría entre ellos. Ahora lo hace por medio del Espíritu Santo, sin limitaciones a un sacerdocio, ni a un tabernáculo, ni a unas ceremonias. Pero es importante exponer todo esto porque es palabra inspirada por Dios para que conozcamos este tipo de cosas que se practicaron durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, en este primer punto vimos el holocausto continuo. Ahora veamos que ese holocausto continuo no solo estaba compuesto del holocausto de la mañana y la tarde todos los días, había otra cosa. Vamos a un segundo punto. Y en ese segundo punto vamos a ver que existen unas ofrendas que eran semanales y otras que eran mensuales. Números 28. Por eso Dios dio Números 28, porque en Éxodo no está eso. Bueno, Números 28:9 dice: mas el día del sábado ofrecerás 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con su libación. Ahí están los 3, ¿no? Ofrenda de sangre, ofrenda vegetal y la ofrenda de vino, la líquida, ¿cierto? 10. Es el holocausto del sábado en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. ¿Qué está queriendo decir? Que el sábado todavía había que hacerse holocausto continuo, pero se sumaba otro holocausto continuo. Se los digo de otra manera: el doble. El doble. ¿Qué debía presentarse? Un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, todos los días, para siempre. Pero cuando llegara el sábado, eran 2 corderos en la mañana, 2 corderos en la tarde, 2 litros de vino, 2 litros de aceite puro de olivos, 4 kilos de harina, o sea, el doble, sencillamente. Entonces, ya que se señalaron las ofrendas diarias, el Señor le indica a Moisés el holocausto que debe ofrecerse semanalmente. ¿Cuál era el más importante? El del día de reposo. El día de reposo, particularmente el sábado, el pueblo debía traer al tabernáculo el doble, con su respectiva libación. O sea, en la ofrenda matutina, la ofrenda vespertina, se duplicaba. Esto nos enseña algo muy especial, hermano. Y es que el Señor se ha reservado un día de cada 7 para que le mostremos nuestra gratitud. Al doble que lo hacemos los otros días. ¿Sí? Alguien afuera puede decir: es que todos los días son de Dios y todos los días le damos gracias. Pero Dios ha ordenado que haya un día especial para acción de gracias.
semanal, no anual, no semestral, trimestral, es semanal. Decía en el texto, cada día de reposo. Ese día debe ser nuestro día de alabanza. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? El holocausto continuo era el trabajo del sacerdote. Cada sábado era el doble, era la ofrenda sabática. Y hay ofrendas mensuales, leámoslas. Versículo 11. Y al comienzo de sus meses ofrecerán en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite, por presente con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, por presente con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite, por presente con cada cordero. Holocausto de olor agradable, ofrenda encendida a Jehová, y sus libaciones de vino. Dense cuenta, en todas están las tres tipos de ofrendas, ¿no? Medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este será el holocausto de cada mes, para todos los meses del año. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. En otras palabras, el holocausto continuo sigue normal, solo que se le suma, ¿sí? Y ahí explica lo que se debe sumar. Es decir, al comienzo de cada mes, los israelitas debían ofrecer 2 novillos, un carnero y 7 corderos sin defecto como holocausto, y un macho cabrío como ofrenda de expiación, además del holocausto continuo. Y si caía sábado, pues es doble holocausto continuo. Imagínese eso, hermano y amigo, todos los días, ese trabajo exhaustivo de los sacerdotes. No era necesario que fuera fiesta para que tuvieran que trabajar, no, todos los días había trabajo duro. Y cuando miraron el calendario y resulta que mañana ya comienza el nuevo mes, se viene más trabajo. Esa era la labor del sacerdote. Por cada novillo debían presentar 6 kilos de harina fina amasada con aceite, que es la ofrenda vegetal, 1,5 litros de vino como ofrenda líquida, la libación, 4 kilos de harina con 1,25 litros de vino por cada carnero, 2 kilos de harina con 1 litro de vino por cada cordero. Bueno, todo eso, hermano, era para el Señor. Él ordenó eso. La gente no podía adorar a Dios a su manera, no podía coger una guitarra y empezar a cantar un salmo y decirles aquí ofrenda de alabanza para el Señor, estando en el Antiguo Testamento. Porque Dios había ordenado que la forma para adorarlo era así. ¿Por qué medio kilo? ¿Por qué 1 kilo? ¿Por qué 3 corderos? ¿Por qué esto y lo otro, hermano? No sé. No se puede saber. Solo podemos decir, Dios lo ordenó. Y Él ordenó que esa era la adoración que Él estaba exigiendo de su pueblo. Esto demuestra que el Señor Yahvé es soberano sobre las ofrendas, soberano sobre nuestra adoración, y muestra la importancia de hacerlo como Él lo decía. ¿Listos? Entonces eso era el tema que quería compartirles, recordarlo, mejor dicho, ya lo habíamos expuesto alguna vez. Y en resumen, ¿qué vimos? El holocausto continuo, el holocausto continuo más la ofrenda semanal, el holocausto continuo más la ofrenda mensual. Esas eran las labores de los sacerdotes, todos los días, incansablemente. Vamos a hacer algunas aplicaciones, les tengo 4. Y con eso terminamos. Primera aplicación, vamos a Hebreos 5. Vamos a leer varios pasajes de Hebreos para hallarle el sentido que el Espíritu Santo estaba diciendo a través de todas esas ceremonias, porque si las dejamos así, nada más, seguimos estando en el misterio, en la sombra.
pero ya estamos en la luz y en la revelación. Entonces, veamos qué es lo que dice el Espíritu Santo ya claramente. Hebreos 5:1. Dice: todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Bueno, entonces, primera función de los sacerdotes: ofrecer ofrendas. Confirmado, Éxodo 29, Números 28. Versículo 2: que pueda compadecerse de los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está rodeado de debilidad. ¿Sí? Una persona no haciendo las cosas mecánicamente, como un robot, sino haciéndolas consciente de su propia flaqueza y de que lo que estaba haciendo era porque había un pueblo que también era débil como él, pecador. Ahora miremos capítulo 8, verso 3. Dice: todo sumo sacerdote es puesto para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual fue necesario que también éste tuviera algo que ofrecer. Lo mismo, o sea, los sacerdotes que hacían principalmente hacer sacrificios y ofrendas. Bueno, por eso fue necesario que Cristo, cuando viniera, tuviera algo que ofrecer. ¿Y qué fue lo que Cristo vino a ofrecer? Su vida, su sangre. Por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora miren 9:6. Y cuando estas cosas así se ordenaron, los sacerdotes siempre entraban en el primer tabernáculo para hacer los oficios del culto. ¿Sí? Ahí estamos repasando Levítico prácticamente. Ahora miren el 11. Eso era antes, cuando había sacerdote y había tabernáculo. Pero ¿qué dice? Mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, de lo que se había prometido y que ya llegó, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. O sea, el tabernáculo anterior era solamente una figura, un simbolismo de un tabernáculo mejor y más amplio y más perfecto. ¿Cuál es? El cielo. Miren lo que dice: no hecho con las manos. El tabernáculo de antes sí fue hecho con manos, el tabernáculo de Moisés. Pero dice, no de esta creación, es decir, en donde Jesús ejerce como sacerdote, es en el cielo. Y es sacerdote en un templo celestial y no presenta sangre de animales, que dice en el 12, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ese es el Evangelio. Miremos Hebreos 7:23. El que está haciendo la aplicación prácticamente es el mismo Espíritu Santo a través del texto, literalmente. Dice 7:23. Y los otros, o sea, los anteriores, ciertamente llegaron a ser muchos sacerdotes porque por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, Cristo, tiene un sacerdocio que no cambia, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía: Jesús, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, uno que no tuviera necesidad cada día, como la ofrenda del holocausto continuo, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados
y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Jesús una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley, o sea, Éxodo y Números, constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento, o sea, la promesa hecha por el Padre, que fue después de la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Es impresionante. ¿Sí ve por qué es importante todavía Números 28 y Éxodo 29? Sigue siendo importante para encontrar todo lo que estaba escondido y que ahora está claramente revelado en Cristo. Las funciones de los sacerdotes era presentar ofrendas, sacrificios por los pecados. También en Éxodo 30 se dice que tenían que quemar el incienso aromático en el tabernáculo terrenal. Y todo lo que hacían, lo hacían primero por ellos mismos, porque ellos también eran pecadores. Y luego sí lo hacían por la nación. También eran mensajeros del Señor. El pueblo consultaba a Dios por medio de ellos. Eran como consejeros, maestros para la gente. Eso está en Malaquías 2:7. Por eso mismo en el antiguo pacto se exigían muchas, se daban muchas restricciones al sacerdocio. Por ejemplo, en Ezequiel 44 se dice que él debía tener una dieta de alimentación muy estricta. Incluso la esposa que escogía un sacerdote tenía que ser una mujer, mejor dicho, muy pura, por lo mismo, porque eran ministros del tabernáculo. Ellos también eran los primeros en presentarse ante el Señor cuando venían juicios de Dios. Por ejemplo, en Joel 2, ¿se acuerdan? Cuando llegó la sequía, dice el profeta: ustedes, sacerdotes, lloren en el altar y clamen al Señor. Bien, en Números 28 entonces aprendemos que el Señor había liberado a Israel para dar a conocer su soberana gracia sobre todas las naciones. Dios le plació escogerlos a ellos, no a los demás. Le mostró al mundo la gracia, pero también le muestra al mundo su voluntad de querer vivir en medio de nosotros. Primero lo hizo a través de un tabernáculo, a través de un ministerio de sacerdotes, hombres pecadores. Pero ahora todo eso fue reemplazado por un ministerio mejor, por un tabernáculo celestial, por un ministro divino que es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, conste el esplendor de los materiales, el arca del pacto con su oro. Hay gente todavía que quiere que eso se descubra otra vez, que alguien lo encuentre, cuando ya eso no tiene importancia. Los colores, la pompa, los rituales, todo ese montón de cosas no tendría valor, no tendría significado si no fuera por la presencia de Dios que estuvo sobre esas cosas antes. Hoy ya no está Dios en esas cosas, porque ahora hay un tabernáculo superior bajo el nuevo pacto. Finalmente, leamos Hebreos 10:11. Dice: y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la derecha de Dios. Solo espera lo que falta, que sus enemigos sean puestos como una tarima debajo de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los israelitas tenían que aprender con el holocausto continuo que ellos necesitaban sangre para tener acceso a Dios y que ellos necesitaban ser santos para acercarse a Dios. La vida también, el Señor les estaba enseñando que su vida estaba marcada por el culto, así como nosotros. La vida del cristiano debe estar marcada por el culto, por la adoración, diaria, semanal y mensual. De hecho, ellos tenían cultos estacionales, que eran las fiestas judías, Pentecostés, Pascua, todo eso, ¿se acuerdan? Todo eso también nos enseñaba
que el sistema anterior, por más estructurado, elegante, o mejor dicho que fuera, admirado, era ineficaz, era temporal, porque iba a llegar un sacrificio único, eficaz y eterno. Bueno, todo eso ha sido cambiado por Cristo Jesús. Hoy el Señor Jesús, nosotros lo adoramos todos los días. Sí, es verdad, todos los días son santos para Él, tienen que serlo, porque ese es nuestro holocausto continuo. Pero también sigue demandando un día de cada 7 en el día del Señor, que fue el día que resucitó, el domingo. Es más, el sacrificio del amanecer nos recuerda la resurrección de Cristo por la mañana. Como una ofrenda matutina, el Señor resucita entre los muertos. También vemos la ofrenda vespertina. Cuando el Señor cuando Él murió, era la tarde, era atardecer. Cuando fue sepultado, era el atardecer. Todo eso lo cumple el Señor. En el día del Señor, que dicha es que contemos con una iglesia que celebra el día del Señor todo el día, especialmente en la mañana y en la tarde. Para los días de hoy, la promesa de que Dios mora entre nosotros se ha hecho realidad. Ya no hay tabernáculo, ya no hay templo, el Verbo se encarnó. Y por si fuera poco, se cumplió la promesa que el Espíritu Santo iba a ser dado. Esa es la grandeza del Evangelio, nada que envidiar, nada que extrañar del antiguo pacto. Oremos.